Arleti Jesús Guzmán Montevallor es psicóloga clínica, egresada del Instituto Veracruzano de Educación Superior y actualmente estudiante de doctorado en investigaciones cerebrales de la Universidad Veracruzana, donde desarrolla la línea de investigación en neurobiología de la conducta sexual. Su formación académica se complementa con cursos y diplomados en terapias conductuales y contextuales, terapia cognitivo-conductual, farmacología, habilidades digitales y redacción de artículos científicos. Cuenta con experiencia profesional en diversos contextos de atención psicológica, entre ellos la residencia geriátrica La Casa de las Lunas, donde intervino en casos de demencias y deterioro cognitivo. En consultorio privado, en psicoterapia cognitivo-conductual, evaluación psicológica y psicoeducación. Y el Instituto Veracruzano de Salud Mental, donde participó en entrevistas clínicas, evaluación e intervención en crisis. Además, ha desarrollado actividades de divulgación científica a través de la creación de contenido digital en psicología basada en evidencia y ha colaborado en voluntariados internacionales de asesoría psicológica. Su trayectoria combina el compromiso clínico con la investigación y la comunicación de la ciencia. Gracias, Arlet, te damos la bienvenida. Bueno, muy buenos días a todos. Estoy muy contenta de formar parte de este simposio al lado de grandes investigadoras. Son una inspiración para mí. Y bueno, el día de hoy yo les voy a platicar acerca de el paracetamol en periodos críticos del desarrollo cerebral. Los efectos que tiene sobre la conducta sexual, ansiedad, depresión y hormonas. Y bueno, este proyecto forma parte de mi tesis doctoral del Instituto de Investigaciones Cerebrales. Bueno, quiero iniciar hablando acerca del paracetamol, que es este fármaco analgésico y antipirético, que es el más utilizado durante el embarazo en niños y en recién nacidos. Este es un fármaco que se considera seguro en dosis terapéuticas y además es un medicamento que está al alcance de todos, puesto que es de venta libre y además tiene un costo muy accesible. Pero bueno, ¿qué ocurre con el paracetamol? Es un medicamento que, como les decía, se ha considerado seguro, pero realmente se ha estudiado cuáles son los efectos que puede tener en un cerebro en desarrollo. Y bueno, para contestar esa pregunta, necesitamos comenzar hablando de los periodos críticos. Existen principalmente dos periodos que son importantes para el desarrollo del cerebro sexual, que son el periodo organizacional y el periodo activacional. Estos dos periodos van a estar dados por un nivel elevado de hormonas gonadales y bueno, estos ocurren, el organizacional es el periodo perinatal y el periodo activacional ocurre durante la pubertad. Y bueno, el periodo organizacional en ratas ocurre alrededor del día 18 de gestación, esto en ratas macho, es cuando vemos este aumento de hormonas que convierten al cerebro en un cerebro más sensible, donde las experiencias y los factores ambientales y neuronales van a formar parte de esas conexiones y de esas sinapsis. Y bueno, también durante este periodo organizacional tenemos la cascada de masculinización fetal. Esta cascada está dada cuando la testosterona fetal es aromatizada a estradiol y esta activa los receptores de estrógenos y estos inducen la liberación de ciclooxigenasa 1 y 2. Después hay la producción de prostaglandinas, activación de receptores, se estimula la liberación de proteína A quinasa y esto mejora la liberación de glutamato que va a activar receptores AMPA. Y esto va a tener la consecuencia de formar espinas dendríticas en el área preóptica media. Y bueno, ¿por qué es importante este proceso de masculinización cerebral fetal y qué tiene que ver esto con paracetamol? Pues que el mecanismo de acción del paracetamol es precisamente a través de la inhibición
de ciclooxigenasa 1 y de ciclooxigenasa 2, perdón. Entonces, funciona en este momento de este proceso, por lo que se altera el resto de esta cascada neuroendocrina. Y bueno, les mencioné el área preóptica media. El área preóptica media es una región del hipotálamo anterior que es el centro regulador de la motivación sexual y la conducta sexual masculina. Y en el área preóptica media tenemos también los núcleos sexualmente dimórficos, que precisamente se denominan sexualmente dimórficos porque son distintos en machos y en hembras. De este lado tenemos un núcleo de una hembra y de este lado un núcleo de un macho, donde podemos ver que hay un mayor tamaño en el núcleo del macho, mientras que en el núcleo de la hembra hay una menor concentración de neuronas. Ok, entonces conociendo todo esto y cómo el mecanismo de acción de paracetamol está implicado en esta cascada de masculinización cerebral fetal, nos preguntamos si la administración del paracetamol en estos periodos críticos, específicamente en este periodo perinatal, puede alterar entonces la conducta sexual masculina en ratas. Y bueno, para eso se desarrolló un estudio en nuestro laboratorio donde precisamente se evaluó la preferencia sexual y la preferencia de pareja a partir de la administración prenatal de paracetamol en ratas macho. Y bueno, algunos de los resultados de este experimento fueron que después de realizar la prueba conductual de preferencia de pareja, donde ya la doctora Marisela nos platicó un poco acerca de cómo se realiza esta prueba, donde en nuestro caso un macho sexual, bueno, puede ser un macho sexualmente experto o inexperto, así como también un macho que recibió tratamiento con paracetamol o solución salina, se va a presentar en esta arena en forma de T, donde tendrá que elegir si pasa tiempo y despliega una serie de conductas ante un macho sexualmente experto o ante una hembra receptiva. Y posteriormente se evaluaron esas conductas, donde se encontró que los machos que fueron tratados con paracetamol tenían una preferencia. Cuando los machos recibían entrenamiento sexual, la preferencia hacia las hembras aumentaba. Los machos que eran inexpertos tenían una preferencia, o más bien no mostraban preferencia hacia las hembras, que es lo que podemos ver en los radios cercanos a 1, mientras que aquellos cercanos a 0 nos indican la preferencia por las hembras. Entonces, lo que podemos ver a partir de estos resultados es que la experiencia sexual y el aprendizaje modificó la conducta sexual de estas ratas. Y bueno, aquí también tenemos otros parámetros que evalúa la prueba de preferencia de pareja, como son las, bueno, la evaluamos en esta arena que nos platicaba también la doctora, donde se coloca el macho ante otro estímulo y con este espejo inclinado podemos realizar un conteo de las erecciones que presenta hacia el estímulo. Y bueno, en este caso podemos ver que los machos tratados con paracetamol no tienen preferencia y bueno, también tenemos el tiempo total de contacto donde pues prácticamente no hay diferencias, sin embargo hay una tendencia donde los machos tratados con paracetamol no presentan una preferencia hacia las hembras. Después se evaluaron las conductas consumatorias, que son montas e intromisiones, donde aquí sí se puede ver claramente una diferencia de aquellos machos tratados con paracetamol inexpertos y expertos. Cuando reciben la experiencia sexual, esos machos cambian esta preferencia, se vuelve una preferencia hacia las hembras. Y de manera similar lo podemos observar en la frecuencia de intromisiones.
Y bueno, las conclusiones de este primer estudio son que el paracetamol redujo la preferencia de pareja de machos hacia las hembras, pero el entrenamiento sexual, es decir, la experiencia y el aprendizaje, revirtieron las alteraciones a nivel conductual. Ok, entonces, bueno, ahora que sabemos que el paracetamol tiene un efecto sobre la conducta sexual y específicamente sobre la preferencia de pareja, hemos relacionado estos hallazgos con otros estudios que se han realizado. En este caso, hablamos de estudios en humanos, donde las personas que forman parte de la diversidad de la sexualidad, es decir, personas homosexuales, bisexuales o transgénero, se ha encontrado que tienen una incidencia alta en trastornos de salud mental. Algunos de estos cumplen los criterios de un trastorno de depresión mayor y en muchos de estos casos intentos de suicidio. Por lo cual nos preguntamos si estas alteraciones conductuales, específicamente de la conducta sexual, también se acompañan de alteraciones hormonales y de otras conductas afectivas como la ansiedad y la depresión. Y para eso se diseñó otro experimento que en este caso es el experimento que yo he estado realizando en el Instituto de Investigaciones Cerebrales, donde retomando el periodo organizacional y activacional, bueno, en este caso nos enfocamos en el periodo perinatal, donde tuvimos dos grupos de animales. Uno fue el grupo prenatal, donde a una hembra embarazada de los días 16 al 20 de gestación se le administró una dosis subcutánea de 60 miligramos por kilogramo de paracetamol. También tuvimos un grupo neonatal donde administramos la misma dosis, pero en este caso directamente sobre las crías en los días 1 al 5 postnatales. Posteriormente, cuando los animales alcanzaban el día 70, realizaron una serie de entrenamientos sexuales, que fueron 5 sesiones, donde estos animales cohabitaron con una hembra sexualmente receptiva hasta mostrar el comportamiento de la eyaculación. Posteriormente, en el día 94 y 95, estos animales fueron sometidos a pruebas de conducta. Una de estas pruebas fue el laberinto elevado en cruz, que en animales nos ayuda a evaluar la conducta tipo ansiedad, ya que las ratas naturalmente presentan aversión a los espacios abiertos. Entonces, cuando una rata pasa mayor tiempo en los brazos cerrados, hablamos de que tiene un índice de ansiedad más alto, y a la inversa cuando pasa en los brazos abiertos. También realizamos la prueba de nado forzado, donde una rata es sometida a esta prueba, donde se sumerge en agua y medimos el tiempo que el animal pasa, ya sea escalando, nadando o en tiempo de inmovilidad. La inmovilidad entonces se asocia con un índice depresivo. Y finalmente, en el día 98 se realizó la prueba de preferencia de pareja, que bueno, ya la hemos comentado, donde el animal tiene que elegir entre estos estímulos. Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados que obtuvimos en esta investigación? Recordando que tenemos dos grupos, por eso van a ver dos gráficas iguales de cada lado, pero representan un grupo distinto. En nuestro grupo prenatal observamos que en las investigaciones olfatorias, todos los animales tuvieron una preferencia hacia las hembras. Solamente en el caso de los animales que recibieron paracetamol y experiencia sexual y solución salina sin experiencia sexual. Ay, perdón, no alcanzo a ver si dice, sí, sin experiencia sexual. Entonces, en el caso de salina con experiencia y paracetamol sin experiencia, estos resultados fueron significativos. En el caso del grupo neonatal, en todos los grupos vemos que tuvieron una preferencia
marcada a realizar olfacciones hacia las hembras. Mientras que las investigaciones genitales observamos que todos los animales del grupo prenatal tuvieron una preferencia por realizar investigaciones genitales hacia las hembras, a excepción del grupo de paracetamol y experiencia sexual. Y en el caso del grupo neonatal, vemos que todos los animales tuvieron preferencia hacia las hembras, excepto el grupo de paracetamol y experiencia sexual. También evaluamos las visitas a compartimento, donde, de nuevo, para el grupo prenatal, todos los animales mostraron una preferencia significativa hacia las hembras, excepto en el caso de los animales que recibieron solución salina y sin experiencia sexual. Mientras que en el caso del grupo neonatal, vemos la misma tendencia, donde todos los animales tuvieron una preferencia hacia visitar el compartimento de las hembras. Y en el caso de tiempo total de visita, aquí vemos resultados diferentes, donde el grupo de paracetamol con experiencia sexual fue el único que tuvo resultados significativos en este parámetro, prefiriendo a las hembras. En el tiempo de visita total, pero en el grupo neonatal, vemos que todos los animales prefirieron estuvieron más tiempo en el compartimento de las hembras. Y bueno, estos son gráficas de tiempo de contacto corporal, donde vemos también esta tendencia. Para el grupo prenatal, todos los animales, a excepción de nuestro grupo control, pasaron más tiempo de contacto con las hembras. Y en el grupo neonatal vemos exactamente la misma tendencia. Todos los animales pasan más tiempo de contacto con las hembras. Y bueno, ahora en cuanto a las conductas consumatorias, es donde vemos resultados muy interesantes. En este caso observamos que de nuevo para el grupo prenatal, todos los animales, a excepción de nuestro grupo control de solución salina sin experiencia sexual, tuvieron un mayor número de montas hacia las hembras. En el caso del grupo neonatal, observamos la misma tendencia y frecuencia de intromisiones para el grupo prenatal. De nuevo, observamos cómo todos los animales tuvieron mayor frecuencia de intromisión. En este caso, podemos observar que el grupo paracetamol más experiencia sexual realizó considerablemente más intromisiones a comparación de los grupos sin experiencia sexual y de los grupos que recibieron solución salina, por lo que estaríamos observando un efecto de paracetamol sobre estos animales, aumentando la frecuencia de intromisiones. Y bueno, en este caso, para el grupo neonatal, vemos que todos los grupos tuvieron este resultado, donde tenían una frecuencia de intromisión similar, por lo que podríamos ver aquí entonces los efectos de paracetamol principalmente sobre el grupo prenatal. Bueno, y finalmente sobre la frecuencia de eyaculación, aquí también podemos observar cómo en el grupo prenatal los animales que recibieron el tratamiento con paracetamol más experiencia sexual tuvieron significativamente más eyaculaciones a comparación del resto de los grupos. También el grupo que recibió paracetamol sin experiencia sexual tuvo más eyaculaciones a comparación del resto de los grupos. Mientras que en el grupo neonatal, todos los animales podemos ver resultados similares entre grupos, sin embargo, los efectos más significativos los observamos nuevamente sobre el grupo prenatal. Y bueno, lo que esto nos quiere decir es que el paracetamol tiene un efecto sobre las conductas consumatorias
Sin embargo, parece que este efecto solamente ocurre u ocurre con mayor intensidad cuando es administrado prenatalmente. Y bueno, también evaluamos conducta tipo ansiedad, donde también nos encontramos con resultados que parecen seguir esta misma tendencia, donde el tratamiento prenatal parece tener los mayores efectos. Para esta prueba, como les decía, realizamos la prueba del laberinto elevado en cruz, donde podemos observar en las gráficas que cuando comparamos a los animales por tratamiento, observamos que los animales del grupo paracetamol tuvieron significativamente índices menores de ansiedad durante la prueba. Pero cuando comparamos por experiencia, esto no es significativo, es decir, la experiencia sexual no es la responsable de que los animales estén más o menos ansiosos, sino que este es un efecto del tratamiento con paracetamol. Mientras que para nuestro grupo neonatal, estos resultados no fueron significativos, prácticamente no mostraron diferencias a aquellos animales que recibieron tratamiento o control, ni tampoco por los que recibieron experiencia sexual o se mantuvieron inexpertos. También evaluamos conducta tipo depresión, donde observamos nuevamente que los animales tratados prenatalmente con paracetamol tuvieron en este caso índices mayores de depresión. En este caso, ambos resultados, tanto tratamiento o experiencia sexual, fueron significativos para este grupo. Sin embargo, para el grupo neonatal, de nuevo, esto no fue significativo. Entonces, una vez más, vemos reforzado que el paracetamol tiene un efecto principalmente cuando se administra prenatalmente, es decir, durante la gestación. Y también evaluamos los niveles de testosterona en suero, donde encontramos nuevamente que el grupo que recibió el tratamiento con paracetamol prenatalmente obtuvo niveles más altos de testosterona en comparación del resto de nuestros animales que fueron tratados de forma neonatal. Y bueno, estos resultados de niveles aumentados de testosterona los podemos correlacionar perfectamente con este aumento de las conductas consumatorias que evaluamos durante la prueba de preferencia de pareja. De igual forma, evaluamos corticosterona, donde de nuevo vemos que los animales tratados de forma prenatal tuvieron niveles alterados. En este caso, tuvieron niveles más bajos de corticosterona, mientras que en el grupo neonatal no hubo diferencias significativas. Y esto, una vez más, lo vemos relacionado, por ejemplo, con la prueba de laberinto elevado en cruz, donde evaluamos conducta tipo ansiedad y vimos que estos animales parecían estar menos ansiosos. Y bueno, en conclusión, acerca de este estudio, lo que encontramos fue aumento de conductas consumatorias, como son la frecuencia de montas e intromisiones. También encontramos una disminución en la latencia de eyaculación. Estos animales, a pesar de realizar más montas y más intromisiones, llegaban más rápido a la eyaculación, lo que se puede correlacionar con una mayor motivación sexual. Y también encontramos niveles menores de corticosterona, niveles mayores de testosterona y una disminución en los índices de la conducta tipo ansiedad, mientras que hay un aumento en la conducta tipo depresión. Y bueno, estos dos estudios que les presento, como se darán cuenta, parece que tienen resultados opuestos, ¿no? En el primer estudio vemos cómo el paracetamol prenatal redujo la preferencia de estas ratas hacia las hembras. Sin embargo, el aprendizaje mantuvo o regresó, digamos, la preferencia de estos animales. Mientras que en este estudio, que es parte de el anterior me refiero, no este, en este estudio
que es parte de mi proyecto de tesis doctoral, vemos que hubo un aumento en estas conductas consumatorias y que está perfectamente correlacionado con los niveles hormonales y con las conductas que evaluamos. Entonces, bueno, tenemos… Entonces, buscamos pues darnos una explicación de por qué esto está ocurriendo y encontramos más evidencia de resultados pues muy similares, donde este estudio por Pereira en Brasil pues muestra prácticamente los mismos resultados, donde hay mayor frecuencia de intromisiones. Y no se alcanza a ver, discúlpenme. Pero bueno, en este estudio encontramos una mayor frecuencia de eyaculación y una latencia reducida igualmente de eyaculación. Y al evaluar niveles de testosterona, de igual forma encontraron niveles aumentados para el grupo que recibió paracetamol administrado prenatalmente. Y bueno, en este estudio, además, se evaluó el tamaño de túbulos seminíferos, donde notaron un aumento y también un aumento en el peso testicular. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de estos estudios que hemos revisado acerca de la administración del paracetamol en periodos críticos? Bueno, en los 3 estudios, el paracetamol produjo alteraciones en la conducta sexual. En el primer caso, disminuyó la preferencia hacia las hembras. En mi caso y en el de este último estudio que les presento, vemos un aumento. Y también hay alteraciones en otras conductas, como son la conducta tipo ansiedad y tipo depresión, donde pues vemos que estos animales parecen ser menos ansiosos, pero están más deprimidos. Eso también se puede prestar a tema de discusión, porque estamos considerando si realmente los niveles bajos de ansiedad nos hablan de eso, de ansiedad o si estamos hablando, por ejemplo, de animales que no se estresan ante los estímulos que normalmente deberían estar estresados, como son, por ejemplo, la prueba de ansiedad, donde están en ese laberinto, o también ante las interacciones con una hembra receptiva por primera vez. Entonces, bueno, esto forma parte de nuestra discusión. Tenemos que resolver por qué es que estamos obteniendo estos resultados que parecen paradójicos. Y bueno, también tenemos alteraciones endocrinas, como son en los niveles de testosterona y corticosterona, que como les mencionaba, se correlacionan muy bien con lo que observamos conductualmente. Y bueno, estamos discutiendo precisamente cuáles pueden ser los mecanismos o la razón por la que encontramos estos efectos tan distintos, ¿no? Una primera posible respuesta puede ser que hubo una variación en la dosis. En el primer estudio que les mostré se utilizó una dosis de 50 miligramos por kilogramo, mientras que en mi estudio, aunque fue una variación leve, por así decirlo, ligera, usamos 60 miligramos por kilogramo de paracetamol, mientras que en el tercer estudio se utilizó una dosis de 350 miligramos por kilogramo de paracetamol. Esto también nos hace pensar si estas variaciones en la dosis, más bien si hay un posible efecto umbral donde al alcanzar cierta dosis se activan estos mecanismos que determinan si la conducta se va a ver afectada en disminución de la preferencia, en disminución de las conductas consumatorias o si una dosis más alta va a producir el efecto inverso, donde se aumenten estas conductas y la preferencia y la apetitividad por las hembras. Y bueno, también al evaluar hormonas, observamos que hay alteración en los ejes HPG y HPA,
donde pues nos habla de que estos mecanismos están funcionando de una forma distinta y posiblemente estén activados por mecanismos compensatorios. Sin embargo, aún no hemos comprendido totalmente cómo es que funcionan estos mecanismos o qué es lo que los hace entrar en función y cuáles son específicamente las vías por las que funcionan y observamos estos efectos opuestos. Y bueno, también quiero mencionar algunas consideraciones que, bueno, con esta investigación no queremos desaconsejar el uso de paracetamol, sino que más bien queremos promover que este fármaco se use de forma más responsable, principalmente cuando se administra en periodos críticos del desarrollo, como en este caso es el periodo perinatal, pero también hay otros periodos, por ejemplo, la adolescencia, donde ya algunos compañeros van a explorar cuáles son los efectos que tiene paracetamol cuando se administra durante la adolescencia. También queremos que estos resultados sean difundidos ante el personal de salud y ante las personas que tienen la responsabilidad de administrar, digamos, o de recetar, por así decirlo, que están facultados para prescribir este fármaco. Y pues también queremos recordar que la sexualidad no se rige por mecanismos biológicos únicamente ni ambientales, sino que estos actúan los dos en conjunto y todo el tiempo estamos viendo el resultado de la interacción entre ambos. Bueno, también quiero agradecer a nuestro grupo, liderado por el doctor Coria y muchos compañeros que han colaborado para realizar esta investigación. Este proyecto ha tenido el apoyo de muchas manos y les agradecemos mucho a todos. También a CONACYT. Y bueno, finalmente quiero concluir con esto, que las investigaciones sobre la sexualidad no deben ser instrumentalizadas para promover discursos discriminatorios, sino para promover el entendimiento sobre las diferentes expresiones de la sexualidad, derribar estigmas y poder así construir una sociedad más empática y tolerante. Y bueno, les agradezco mucho por su atención.